Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Ya estamos nuevamente llegando a sus hogares, compartiendo las buenas nuevas de salvación con usted. Alabado sea el nombre de Dios, ya que la venida del Señor se acerca, ¿no? Entonces cada día tenemos que estar preparados. Las cosas que nos pasan, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, las enfermedades, son pruebas que muchas veces el Señor Dios Todopoderoso nos pone, o a veces el enemigo pone todas esas pruebas a ver si que nosotros tenemos paciencia y creemos en el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? La paciencia es muy importante cuando estamos pasando tribulaciones, estamos pasando angustia, estamos pasando hambre o estamos enfermos. La paciencia es muy importante, mis hermanos, creer en el Señor, que Dios va a hacer la obra, que el Señor Dios de Israel va a solucionar todos nuestros problemas que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que creer y tener paciencia en el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana maravillosa, ya que el Señor de los ejércitos me da la oportunidad de seguir predicando la palabra del Señor, ya que he pasado unos tiempos de angustia, tiempo de persecución, tiempo de tribulación y también tiempo de necesidad, tiempo de hambre, pero aquí estoy compartiendo las buenas nuevas de salvación con usted, porque así lo manda el Señor, que nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces tenemos que tener paciencia, esperar en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y hablando de la paciencia, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana maravillosa, hablar acerca de la paciencia, ¿no? La paciencia que todo cristiano, todo que ha creído en el Señor, tiene que tener, ser paciente, esperar en el Señor. Gálatas 5, versículo 22 nos habla del Espíritu Santo de Dios acerca de la paciencia. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Bendito es el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el Señor Dios Todopoderoso, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está, mi querido hermano. Entonces la paciencia es el fruto del Espíritu Santo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. La paciencia, ¿no? Tenemos que ser pacientes a todas las cosas que nosotros muchas veces le pedimos al Señor, o muchas veces nosotros estamos pasando o viviendo tiempo de tribulaciones, angustia, persecución. Debemos ser pacientes, ¿no? Dejar todo en manos del Señor, que Dios se encargará de reprender al Satanás y reprender a esas personas malvadas y perversas, inicuas, que andan haciendo lo malo ante la presencia del Señor. Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones para no caer, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, en la garra del Satanás, ¿no? Satanás siempre está quitándonos a nosotros la paz. Eso es lo que trata el diablo, de quitar la paz a nuestros corazones. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. La paciencia, Dios el Todopoderoso nos enseña a nosotros que Él es paciente con la raza humana. Él es paciente para con nosotros, mira, que nos da tiempo a nosotros para que nos arrepintamos. Mucha gente vive, alabanza el nombre de Dios, viven 120 años, otros viven 100, otros viven 90, 80, 70, 50, 60, 40, 30, 20. Hay otros que realmente ni ven la luz del sol, porque muchas madres se hace el aborto, ¿no? Pero mira que Dios da tiempo a la persona para que se arrepientan de todos sus pecados.
Ya le da tiempo al Señor a las personas, Él es paciente, mira. Dios le da la oportunidad a todas las personas. Pero como el hombre no quiere hacer caso, se complace en la maldad, se complace en la iniquidad, se complace en estar haciendo lo malo, entonces la ira de Dios viene sobre esas personas, ¿no? Mira que Dios, en los días de Noé, Dios le dio tiempo a esa generación diluviana para que se arrepintiese, mira, se arrepintiese. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a esas personas? Como 100 años, en los días de 500 años, cuando Dios llamó a Noé para que hiciese el arca. A los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio sobre la faz de la tierra. 100 años el Señor le dio la oportunidad a esa generación para que se arrepintiese. Pero esa generación no quiso arrepentirse, más bien hizo lo malo ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, mi querido hermano, también Dios, mira, Dios fue paciente, hermano, con Sodoma y Gomorra, que ahí estaba el justo Lot. Lot realmente estaba, alabanza el nombre de Dios, viviendo en Sodoma y Gomorra, y la gente allá hicieron lo malo ante la presencia del Señor y no quiso arrepentirse. Vean. Entonces, mi querido hermano, encontramos allí que Dios es paciente para con nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, se conviertan al Señor de todo corazón y para que tengan la vida eterna asegurada, hermano. Ese es el propósito de Dios con nosotros los seres humanos. Dios quiere que nosotros seamos pacientes, esperemos la segunda venida de Él. El Señor viene porque viene, mis queridos hermanos. Entonces tenemos que tener paciencia, esperarlo al Señor para que el Señor nos lleve a la patria celestial. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice el Señor allí que Él es paciente para con nosotros, ¿no? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. Entonces Dios no quiere que ninguna de las personas se pierda. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Mira, Dios le da tiempo al impío, Dios le da tiempo al pecador para que se convierta al Señor. ¿Cuál es el impío? El impío es la persona que conoce la palabra de Dios y está apartado y anda haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Ese es el impío, mi querido hermano. Está lleno de iniquidad, lleno de perversidad, va a la iglesia con su Biblia, pero sale de la iglesia, anda haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Es una persona impía, mi hermano. Personas impías que no quieren sujetarse a la palabra del Señor, hermano. Y hay impíos, mi hermano, que ya no van a la congregación y Dios lo llama a esa persona impío. ¿Por qué? Porque ya esa persona volvió nuevamente a las cosas que él hacía más antes, hermano. Eso es, mi hermano. Personas hipócritas, son personas hipócritas que van a la iglesia, mi hermano, y salen de la iglesia y andan haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Dios llama a esas personas hipócritas e impíos, mi hermano. Ya. Nosotros no podemos realmente, gloria al nombre de Dios, engañarlo al Señor, hermano. Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente. Él sabe lo que realmente estamos haciendo y las cosas que no estamos haciendo, mi querido hermano. Entonces Dios sabe todo, mi hermano. Antes que tú hables, ya Dios sabe lo que vas a hablar, mi hermano. Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón, hermano. Entonces nosotros que hemos creído en el Señor tenemos que permanecer en santidad, estar realmente esperándolo al Señor pacientemente, mi hermano. Pacientemente esperé a Jehová, dice el salmista David. Mi querido hermano, la paciencia es muy importante, hermano, cuando nosotros nos encontremos en pruebas, nos encontremos en tribulaciones, nos encontremos en angustia, estamos siendo atribulados. La paciencia es muy importante. Ser pacientoso, esperar en el Señor, hermano.
Cuando todas esas cosas nos pasen, nos sucedan, mi hermano, nosotros realmente tenemos que orar al Señor, orar los unos a los otros, hermano. Es muy importante pedir a los hermanos que oren por uno y uno orar por los hermanos, hermano. Es muy importante eso, porque la oración, hermano, eficaz puede mucho, hermano. La oración del justo, hermano, puede mucho, hermano. Entonces es muy importante, hermano, la oración, hermano. Además que los hermanos oran por uno, nosotros también tenemos que orar al Señor, hermano. Orar, mi hermano, pedir a Dios que nos fortalezca, pedir a Dios que nos dé fuerza, nos aumente la fe, mi hermano, para poder, mi hermano, soportar, mi hermano, las pruebas, las tribulaciones, la angustia, las persecuciones, el hambre, la desnudez, mi hermano. Hay que ser paciente y estar en oración y esperar en el Señor Dios Todopoderoso, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Encontramos entonces allí que Dios es paciente. Dios no quiere que ninguno se pierda, mis queridos hermanos. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, mis queridos hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, seguimos adelante, mis queridos hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 3, nos habla el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:3 nos habla el Señor acerca de la paciencia, hermano. La paciencia es muy importante, mi hermano. Romanos 5:3 dice el Espíritu Santo de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, mi hermano. Ahí está, mi querido. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, mi hermano. Nosotros nos gloriamos en la tribulación, hermano. Cuando estamos siendo atribulados, mi hermano, nosotros tenemos que estar contentos, felices, alegres, mi hermano. No estar triste, hermano. No estar triste, porque eso es lo que nosotros realmente tenemos que soportar, tenemos que aprobar, mi hermano, cuando somos atribulados por otras personas, mi hermano. ¿Ya? Entonces, hermano, es muy importante eso, hermano, es muy importante eso. Cuando usted está pasando en las tribulaciones, hermano, está siendo perseguido, está siendo deshonrado, le están hablando mal de usted, le están diciendo tantas cosas, usted tiene que sentirse contento, hermano, tiene que sentirse alegre, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia, hermano. Entonces nosotros, hermano, cuando somos atribulados, tenemos que tener paciencia, creer en el Señor, para que el Dios Todopoderoso, hermano, haga la obra, hermano. Dios se encarga de hacer justicia, de darle su merecido a esas personas malvadas y perversas que nos andan a nosotros haciendo lo malo, ¿no? Que el Dios Todopoderoso lo reprenda al Satanás y lo eche fuera de nuestra presencia. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros debemos de saber que el enemigo, mi hermano, el Satanás, siempre estará tratando de atribularnos, de meternos en tribulaciones para ver si nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, hermano. Entonces Dios muchas veces permite que nosotros los cristianos pasemos tribulación, a ver hasta dónde llega nuestra paciencia, mi hermano. A ver si nosotros realmente creemos en Dios, mi hermano. Ya, si nosotros creemos en Dios, hermano, tenemos paciencia en el Señor, hermano, creemos que el Señor va a hacer la obra, hermano. Alabado sea el nombre de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús, mi hermano. ¿Y cómo podemos, mi hermano, vencer esas tribulaciones, hermano, esa angustia? Cuando nosotros nos sometemos al Señor en oración, hermano, tenemos que orar, mi hermano. Orar a Dios, mi hermano, tiempo y fuera de tiempo, hermano. La oración, orar a Dios y pedirle a los hermanos que oren por nosotros, hermano. Pedirle a los hermanos que oren por nosotros. Entonces allí nosotros, hermano, vamos a poder, mi hermano, soportar cualquier tribulación o cualquier angustia
que nosotros estemos pasando, hermanos. Cuando los hermanos oran por nosotros, hermanos, Dios nos fortalece, nos da fuerza, hermanos. Nos aumenta la fe. El Señor nos dice, sigue adelante, nos dice el Señor, hermano. Entonces, todas esas cosas son puestas por el enemigo, hermano. El enemigo siempre estará tratando de quitarte la fe, de quitarte, hermano, la paciencia, de quitarte la paz a tu corazón, hermano. Ya. Pero tenemos que creer en el Señor, soportar, hermano, pasar todas esas pruebas que el enemigo pone en nuestro camino, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y la paciencia, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sí, mi amigo? Entonces, vienen las pruebas, hermano, pero la esperanza de nosotros es que el Señor, Dios Todopoderoso, es el que pelea por nosotros. La esperanza de nosotros es que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Entonces, tenemos que ser pacientosos y creer que el Señor Jesucristo viene por segunda vez a salvar a sus escogidos, ¿no? Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Romanos 5.3 nos enseña el Espíritu Santo de Dios, donde leímos. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2, donde el Señor de los ejércitos nos habla también acerca de la paciencia, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahí nos enseña el Espíritu Santo de Dios, el Todopoderoso, acerca de la paciencia, ¿no? Santiago capítulo 1 del 2 al 3 dice. Del 2 al 3 dice el Espíritu Santo de Dios. Santiago capítulo 1 del 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí vio, mi querido hermano? Eso era lo que yo le decía, mi hermano. Que nosotros tenemos que estar, mi hermano, en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, hermano. Cuando estemos pasando diferentes persecuciones o tribulaciones, hermano. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí vio? Ahí está, mis hermanos. Entonces, gócese, mi hermano, alégrese cuando usted esté pasando, mi hermano, diferentes pruebas, mi hermano. Diferentes pruebas que el enemigo, mi hermano, nos está zarandeando a nosotros de diferente manera, mi hermano. Allí nosotros tenemos que tener fe, y tenemos que tener paciencia, hermano. Creer en el Señor Dios Todopoderoso, hermano. Eso es lo que yo le decía, hermano, que la oración es muy importante, hermano. Que los hermanos oren por nosotros es muy importante, hermano. Orar los unos a los otros es muy importante. Ya. Entonces nosotros oramos y los hermanos oran por nosotros también, hermano. Entonces, hermano, nosotros nos vamos a fortalecer fuertemente, hermano, y podemos, mi hermano, pasar esa prueba que el enemigo nos pone en el camino, hermano. Nosotros somos probados, hermano. Nosotros somos probados por el Señor, hermano. Ya. Somos probados por el Señor. Viene el Satanás, mi hermano, nos prueba a nosotros si realmente nosotros amamos al Señor de corazón o lo amamos de labios para afuera, mi hermano. Ya. Por eso dijo el Señor que nosotros no tenemos lucha ni con sangre ni con carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad en las regiones celestes, mi hermano, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces dice el Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí vio, mis queridos hermanos? Ahí está, mi querido hermano. Entonces, mas tenga la paciencia su obra completa, dice el Señor, para que seáis perfectos, hermano. Ahí está. Entonces, eso es lo que a nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que nosotros pasar todas esas pruebas, hermano, pasar las tribulaciones, pasar las angustias, el hambre, las enfermedades, mi hermano, todas esas cosas, hermano, que muchas veces Dios permite que el Satanás, mi hermano, nos zarandee a nosotros
para ver si nosotros amamos a Dios o realmente no lo amamos al Señor, hermano. ¿Ah? Hoy más que nunca que vivimos tiempos finales, tiempo de la trompeta del Señor, el enemigo se está moviendo como un rayo, hermano. El enemigo se mueve como un rayo. Entonces el enemigo siempre estará tratando, mi hermano, de destruirte, hermano. El enemigo siempre estará tratando de destruirte de diferentes maneras, hermano. Entonces, ¿cuál es el secreto? Una es la oración, hermano. Otra es que nosotros tenemos que cubrir con la sangre de Cristo Jesús todas nuestras cosas, nuestra familia, hermano. Decir al Señor, Señor, cubre mi negocio con tu sangre bendita. Cúbrelo a mi padre con tu sangre bendita. Cubre a mi esposa con tu sangre bendita. Cubre a mis hijos con tu sangre bendita. Cubre con tu sangre bendita a toda mi familia. Entonces, ahí vemos, hermano, el triunfo del cristiano es la sangre de Cristo Jesús, hermano. El triunfo del cristiano es la oración, hermano. Ya, la oración. Tienes que orar, hermano. Orar. Nosotros somos triunfadores cuando oramos y cuando nos cubrimos con la sangre del Señor Jesucristo. Que el Dios Todopoderoso nos cubra a nosotros con su sangre bendita, mi hermano. Ya, es la sangre preciosa del Señor, hermano, que a nosotros nos hace triunfadores, mi hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Como en los tiempos de Moisés, mi hermano, cuando Moisés ordenó al pueblo de Israel que pintara, mi hermano, con pincel su casa, mi hermano, para que el ángel de la muerte viera la sangre en la casa y pasara de largo, mi hermano. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos cubra a nosotros con su sangre preciosa, la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces esa sangre es la que Dios siempre verá y siempre estará peleando por cada uno de nosotros cuando ve esa sangre, hermano. Entonces, ¿cómo podemos decir al Señor? Decirle, Señor, cúbreme con tu sangre bendita, ¿no? Cúbreme con tu sangre bendita, cúbreme con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, ¿ya? Entonces, esa es la sangre preciosa que a nosotros nos hace vencedores, nos hace triunfadores, mi hermano. ¿Ah? ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si de aquí en adelante comenzamos a orar y le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre bendita, cubra nuestras finanzas, cubra nuestro dinero, cubra nuestras cosas materiales, cubra nuestra casa, cubra nuestros hijos, nuestras hijas, cubra nuestro trabajo con la sangre preciosa de nuestro Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ser paciente, hermano, ser paciente y creer en el Señor que Dios realmente va a hacer la obra y lo va a reprender al Satanás de nuestra vida, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dice en Hebreo capítulo 10, versículo 3 al 6, nos habla el Espíritu Santo de Dios acerca de la paciencia, hermano. Hebreo capítulo 10, versículo 36, dice el Señor. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, hermano. ¿Sí vio, mi hermano? Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, hermano. Vean, mi querido hermano. Entonces, eso es lo que vemos nosotros hoy en día, mi hermano. La paciencia, hermano. Ser paciente, hermano. Pedirle al Señor que nos ayude a hacer la voluntad de Dios, hermano. Que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Él, hermano. Cuando nosotros, mi hermano, somos pacientes, hermano, esperamos en el Señor, vamos a lograr nosotros hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Vean. Porque hoy es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, mi hermano. Vean. Ahí está, mi querido hermano. Entonces, es muy importante, mi querido hermano, ser paciente, esperar en el Señor. Pedirle al Señor que nos ayude
hacer la voluntad de Él, mi hermano. Ya, pedir al Señor que nos ayude a hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Ya. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros, hermano, le pedimos al Señor que nos ayude a hacer la voluntad de Dios, mi hermano, vamos a obtener la paciencia en nuestro corazón, hermano. Ve. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? Entonces nosotros humildemente tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer la voluntad de Él, hermano. Y la voluntad del Señor es vuestra santificación, hermano. Que os apartéis de toda fornicación, dice el Señor, mi hermano. Esa es la voluntad del Señor, hermano. La voluntad de Dios es que tú permanezcas en santidad, mi hermano. Permanezcas puro, mi hermano, delante de los ojos del Señor. Eso no te voy a decir que no vas a pecar, mi hermano. Nosotros como seres humanos pecamos, mi hermano. Pecamos con nuestra mente, con nuestra mirada. Muchas veces se nos salen unas palabras impuras, mi hermano, de nuestra boca. Pero sin embargo ahí tenemos a nuestro abogado que se llama el Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor, si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros, hermano. Entonces nosotros como seres humanos le fallamos al Señor, Dios Todopoderoso. Por eso es que nosotros cuando oramos, usted tiene que confesar sus pecados delante del Señor. Aunque usted no haya pecado, mi hermano, en ese día, igualmente usted tiene que decir al Señor, perdóname, Padre bendito, cualquier pecado oculto que no lo haya confesado, o cualquier palabra maldicha que se haya salido de mi boca, o cualquier mal pensamiento que haya venido a mi mente. Los malos pensamientos, mi hermano, hacen que nosotros seamos pecadores y le fallemos al Señor, hermano. Los malos pensamientos, hermano. Esos son realmente que a nosotros, hermano, tenemos que pedir al Señor todos los días, mi hermano, que nos perdone, hermano. Vienen los malos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. Ya. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, ahí vemos claramente que la paciencia es muy importante, hermano. La paciencia es muy importante porque cuando nosotros tenemos paciencia, entonces estamos haciendo la voluntad del Señor, hermano. Entonces la voluntad del Señor es que nosotros nos apartemos de toda fornicación, hermano. Que permanezcamos puros. Si hay como ayudar a las otras personas, ayudemos a las otras personas que realmente necesitan. Pero eso es cuando Dios pone en nuestro corazón, hermano. Dios tiene que poner ese sentir en nuestro corazón para que nosotros, hermano, ayudemos, hermanos, a las personas, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Vamos a Timoteo, Tito capítulo 2, versículo 2, nos habla el Señor. Tito capítulo 2, versículo 2. Vamos a hablar Tito. Tito capítulo 2, versículo 2. Dice el Espíritu Santo de Dios allí, mis queridos hermanos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, hermano. Ve, ahí está el anciano, hermano. El anciano es el que enseña, hermano. Tiene que ser paciente con las ovejas, mi hermano. Ser paciente con los hermanos, hermano. Tiene que saber escuchar a los hermanos. Tiene que saber orientar a los hermanos. Tiene que saber aconsejar a los hermanos, dar unos buenos consejos. El anciano, mi hermano. El anciano es el pastor, mi hermano. El pastor o a un hermano que enseña la palabra del Señor. Ese es un anciano. El anciano es el que sabe la palabra del Señor, hermano. El anciano es el que tiene conocimiento, hermano, de la palabra del Señor. Ese es el anciano, hermano. Entonces aquí nos enseña el Espíritu Santo de Dios, hablando por boca de San Pablo. Uno como anciano debe ser sobrio, debe ser serio, hermano. Debe ser prudente, sano en la fe, estar lleno de amor y ser paciente, hermano. Ser paciente. Eso es lo que debe de tener todo predicador, hermano, que predicamos la palabra del Señor.
todo predicador ante los ojos del Señor es conocido como un anciano, hermano. Es un anciano porque conoce la palabra del Señor y enseña a los otros hermanos, hermano. El pastor, hermano, es un anciano, hermano. Un anciano que enseña la palabra del Señor, hermano. Es una persona que tiene que ser paciente con las ovejas, hermano. Saber orientar, saber aconsejar, hermano. Ser paciente, estar lleno de amor, hermano. Conocer, hermano, el dolor, la angustia de los hermanos y hermanas, que llegan a la congregación, hermano. Los hermanos llegan a la congregación llenos de problemas, llegan atribulados, llegan angustiados, hermano. Entonces ahí está el anciano, hermano, aconsejando, hermano, orientando a los hermanos. Ya, entonces el anciano tiene que estar lleno de amor para que de su boca, hermano, salga palabra de edificación, no de destrucción, hermano. Eso es lo que todos nosotros que somos predicadores, todos nosotros, mis queridos hermanos, todos, hasta usted, mi querida hermana y hermano que me escucha, todos, somos conocidos ante los ojos del Señor como ancianos, hermanos. Somos conocidos ante los ojos como ancianos. El anciano es el que conoce la palabra del Señor y tiene conocimiento de la palabra del Señor, hermano. Ese es el anciano, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Nos vamos a 2 Timoteo 3:10, mi hermano. En 2 Timoteo 3:10 nos habla el Espíritu Santo de Dios acerca de la paciencia, hermano. Pero tú has seguido mi doctrina, dice. Mira bien lo que te dice el Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, dice. 1, conducta. 2, propósito. 3, la fe. 4, longanimidad. 5, amor. Y 6, paciencia, dice. Entonces, esa es la sana doctrina que nosotros debemos de seguir. La sana doctrina que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, hermano, en esta mañana maravillosa, hermano. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el que sigue la sana doctrina dice que va a tener persecuciones, va a tener padecimiento. Todo eso tuvo el apóstol Pablo, hermano. Ya, nosotros también, si seguimos, mi hermano, la sana doctrina, vamos a ser atribulados, hermano. Vamos a ser angustiados, vamos a ser perseguidos, mi hermano. Pero ahí está, mi hermano, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, hermano, y nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, dice. Primero, ser educado, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que ser bien educados, hermano. Conducta, mostrar la conducta al prójimo, hermano. Ya, nuestra conducta, hermano. Propósito, hermano. Cada creyente, hermano, tiene que tener un propósito en la vida, hermano. Un creyente que no se traza un propósito, hermano, no es un creyente, hermano. Nosotros no podemos trazar un propósito. Le pedimos al Señor, Señor, yo quiero predicar todas las ciudades del Ecuador, hermano. Ese es un propósito que nosotros nos proponemos, hermano. Un propósito que nos proponemos delante del Señor. También un propósito puede ser que usted, mi hermano, quiera emprender, mi hermano, un negocio, hermano. Eso es un propósito, hermano. Cuando usted dice, voy a ponerme un negocio de tal cosa, hágalo, mi hermano. Es un propósito que usted tiene. Cumple ese propósito, hermano. Todo creyente tenemos que trazarnos, mi hermano, un propósito, hermano. ¿Ya? Entonces, ese propósito que nosotros tenemos que ponerlo en manos del Señor, hermano. Dígale, Señor, yo tengo este propósito, quiero hacer esto, hermano. Dígale al Señor, ayúdame. Entonces, todo creyente tiene que trazar un propósito, hermano. Hay muchos creyentes que dicen, bueno, yo voy a levantar muchas iglesias, hermano. Es un propósito, hermano. Voy a sembrar viñas, hermano. Es un propósito, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Llevar adelante ese propósito que nosotros nos hemos trazado, hermano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito, cumplamos ese propósito con la ayuda del Señor, hermano. ¿Ya? Entonces, el propósito de nuestro Dios Todopoderoso
es que usted y yo salgamos a predicar la palabra del Señor, hermano. Ese es el propósito de Dios con nosotros, con la iglesia, hermano. Que nosotros tenemos que trabajar, hermano, para el Señor, hermano. Dios, el Todopoderoso, nos da a nosotros 6 días. 6 días para que nosotros trabajemos, mi hermano, para nuestra carne, trabajemos para nuestros hogares, mi hermano. Y un día el Señor nos pide a nosotros, un día nos pide a nosotros el Señor que nosotros trabajemos para la obra de Él, mi hermano. Ya, nosotros tenemos que dedicar un día al Señor, trabajar para la obra del Señor, hermanos. Predicar el Evangelio por todas partes, mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mi hermano. Dios, mi hermano, Dios quiere que nosotros, hermano, sus hijos vivamos bien, mi hermano. Dios no quiere que nosotros vivamos en la pobreza, mi hermano. Dios quiere que nosotros vivamos como Él. Dios es un rey que tiene todo. También Dios quiere que nosotros tengamos todo, mi hermano. Entonces, por eso Dios, mi hermano, nos da a nosotros, hermano, que trabajemos para nuestra carne, hermano, 6 días, mi hermano. 6 días nosotros tenemos que trabajar para nuestra carne, hermano. Y un día tenemos que dedicarle al Señor para la obra de Él, mi hermano. ¿Ya? Entonces, muchos hermanos y hermanos que muchas veces tienen su tiempo libre, mi hermano. A veces hay hermanos que no trabajan, se pueden dedicar, hermano, a predicar la palabra del Señor, hermano. Predicar la palabra de Dios es un propósito que usted debe de ponerse en su corazón, hermano. Bueno, entonces eso es lo que nos manda el Señor. El Espíritu Santo también habla por boca de San Pablo. Dice, el que no quiera trabajar, dice, tampoco coma, dice el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que él se dedicaba haciendo carpas y no quería hacer, mi hermano, carga para los hermanos, hermano. Vea. Entonces, mi hermano, es clarito el Señor en su palabra, hermano. Es claro en su palabra, hermano. Ahora, si usted trabaja en una empresa, hermano, trabaja, mi hermano, tiene su negocio, hermano, o tiene que darle un día al Señor, hermano. Dele un día al Señor, vaya a predicar la palabra del Señor. Si usted sabe predicar, hermano, salga a predicar la palabra del Señor, más que sea un día, mi hermano. Y si usted no sabe predicar, bueno, vaya a la iglesia, congréguese, mi hermano, y siga aprendiendo más de las cosas del Señor, hasta que tenga conocimiento de las cosas del Señor y pueda, ahí sí, salir a predicar la palabra de Dios, compartir todo lo que usted ha aprendido y compartir la palabra de Dios con las personas que realmente necesitan, mi hermano. Ese es un propósito que nosotros tenemos que trazarnos y llevar a cabo, mis queridos hermanos. Bueno, entonces hemos visto claramente que el propósito del Señor es la paciencia, hermano. La paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la sana doctrina que nosotros hemos aprendido y llevamos a cabo porque somos pacientes. Pacientemente debemos de esperar en el Señor que el Señor haga la obra en todo nuestro propósito que nosotros nos hemos puesto y estamos llevando a cabo, mi hermano. Ya estamos llevando a cabo. Entonces, hermano, adelante en el Señor. No, realmente no se enfríe, mi hermano, que es algo normal que nosotros pasemos, hermano, tribulaciones, pasemos angustia, pasemos hambre, desnudez. Es algo normal que Dios tiene que probar a sus hijos y a sus hijas, mi hermano. Ya. Pero si nosotros nos sometemos al Señor en la oración y los hermanos oran por nosotros, hermano, seremos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor, mi hermano. ¿Ya? Entonces, mi hermano querido, adelante en el Señor, Dios Todopoderoso. Hasta aquí ha sido el mensaje de la palabra del Señor, hermano. Mañana seguiremos estudiando acerca de la paciencia, hermano. Seguiremos estudiando mañana acerca de la paciencia. Y para seguir aprendiendo más de las cosas del Señor con usted, hermano. Que Dios bendiga a todos los hermanos del Medio Oriente, que Dios bendiga a los judíos, que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Jerusalén, que Dios bendiga, mi hermano, el Asia, el África, América del Norte, América del Sur, América Central,
Que Dios bendiga el Ecuador, que Dios bendiga mi vida en esta mañana maravillosa, que Dios bendiga mi entrada, mi salida, que Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas del WhatsApp, que Dios bendiga a los hermanos del Facebook, de YouTube, y que Dios, mi hermano, nos cuide, nos guarda, nos proteja, mi hermano, en este día, y que el Señor Dios Todopoderoso se acuerde de nosotros cuando venga en su reino, ¿no? Y que el Dios Todopoderoso supla todas nuestras necesidades y que el Señor Dios Todopoderoso provea alimento para nuestros hogares, ¿no? Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Nos vemos otro día, si es la voluntad del Señor que nos veamos aquí en su canal llamado YouTube. Que la paz del Señor se derrame en sus corazones, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios en la